Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos al Pastor Online. Este programa es para todos los hombres y mujeres que aman no solamente al Señor, sino también su palabra, porque a través de la palabra de Dios podemos adquirir el conocimiento necesario que nos va a venir muy bien para poder agradar a Dios, para poder servirle mucho mejor y para no cometer errores doctrinales ni perder el tiempo escuchando cosas que no son de Dios y tampoco compartir y enseñar a otros cosas que no vienen de parte del corazón de Dios. Algo que he observado es que a veces, no digo todo el mundo, pero muchas preguntas que la gente hace, ya el hecho de preguntar eso me indica a mí, me muestra que hay poco conocimiento de la Biblia, poco conocimiento de la palabra de Dios. Y entiendo perfectamente y soy consciente que personas que están comenzando, personas que se están acercando a la palabra de Dios por primera vez en su vida, es lógico, es normal que no tengan prácticamente ningún conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero lo sorprendente es cuando cristianos de años, que han estado mucho tiempo congregándose, en algunos casos que llevan toda la vida criados en el Evangelio, te hacen ciertas y determinadas preguntas, pues es realmente sorprendente encontrarte a cristianos, como de vez en cuando me encuentro, me escriben y me dicen, hermano Pastor Sierra, hermano Manolo, eso que usted el otro día compartió sobre los acontecimientos finales o sobre cualquier otro tema, yo nunca en mi vida lo había oído, nunca había escuchado una enseñanza ni sabía absolutamente nada sobre el tema correspondiente. Por lo tanto, sigo y seguiré insistiendo en la necesidad de que hoy más que nunca el pueblo de Dios escudriñe, estudie las sagradas escrituras, que busque tiempo, ¿verdad? Que busque tiempo, que se organicen de tal manera que tengan tiempo, sobre todo, para conocer más al Señor y su bendita palabra. De esa manera no vamos a ser engañados, ni manipulados, ni vamos a estar esperando cosas que no tenemos por qué esperar y también algo muy importante. Cuando hablemos con alguna persona o escuchemos a alguien predicar de algo incorrecto, vamos a saber detectar, vamos a saber reconocer al instante que esa enseñanza, que esa palabra no viene de parte de Dios, porque no está en su palabra. Incluso puede ser algo totalmente antibíblico y opuesto a la voluntad de Dios. Así es que, sin más dilación, vamos a orar juntos al Señor. Bienvenidos a todos los que ya están incorporados y a todos los que se van a ir incorporando a lo largo de la tarde. Vamos a orar para que el Señor en esta tarde nos bendiga y pasemos un tiempo de bendición mutua y podamos aprender mucho de la palabra de Dios. Y espero que tengan ya su libreta, su bolígrafo, su Biblia a mano para juntos estudiar hoy una vez más la palabra del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo privilegio que nos das de poder conectarnos en tiempo real con muchos hermanos en muchas partes del mundo, con hambre, con sed de ti y de tu palabra. Señor, ilumínanos, danos sabiduría de lo alto y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y nos ayude a ver en tu palabra lo que tenemos que ver, a entender lo que tenemos que entender y al mismo tiempo poder disfrutar de este tiempo en el que juntos estudiaremos tu palabra preciosa. Ponemos nuestra vida en tus manos, dependemos de ti y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. He tenido este fin de semana la gran bendición, junto con mi esposa, con Elena, de estar en la ciudad de Lugo, la ciudad más antigua de Galicia, fundada por los romanos antes de Cristo, compartiendo la palabra en la iglesia del pastor Marco Zapata, una pareja encantadora, unos hermanos realmente hermosos en el Señor, que Dios los ha bendecido y los está bendiciendo y usando muchísimo. Y tuvimos un culto a las 10:30 de la mañana, luego a continuación otro a las 12:30, y luego, como muchos de ustedes saben también, compartí en directo la palabra con los hermanos de nuestra iglesia en Santa Cruz. Además, ayer tuvimos la Santa Cena, y creo que fue un tiempo muy bendecido y pasamos un fin de semana realmente muy bendecido.
Últimamente me estoy encontrando con muchas personas que bien en persona, en directo me lo dicen, o a través de un mensaje, de una llamada o de un correo, que tienen muchas ganas de servir al Señor. Y referente al tema de servir al Señor, pues yo me alegro mucho del deseo que algunas personas o muchas personas tienen de querer servir al Señor. Pero quiero dar unos pequeños consejos, dirigirme por unos instantes a esas parejas, a esos jóvenes, a esas familias, a esos hermanos que tienen el deseo genuino y bonito de querer servir al Señor. Mire, servir al Señor es lo más serio del mundo. No hay nada más serio que servir al Señor. Y además, si tienes el privilegio, como yo lo llevo teniendo hace muchísimos años, de poder servirle a tiempo completo. Es una gran responsabilidad. Privilegio, por supuesto, pero una tremenda responsabilidad. Porque con el paso del tiempo, hay mucha gente que, entre comillas, dependen de lo que le enseñes, de lo que les digas, y cuando se quiere servir al Señor, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto mejor y más preparado estés, vas a ser más efectivo en el reino. Pero sobre todas las cosas, antes de leer libros, antes de aprender a predicar, antes de estudiar mucho de la Biblia, etcétera, lo que tienes es que tener bien claro es tu amor a Dios. Porque la persona que ama al Señor con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, tiene que entender que servir a Dios es un privilegio, pero servir a Dios implica servir a la gente. Y no es fácil trabajar con gente. Tienes que partir de la base que si quieres servir al Señor, tienes que estar bien preparado, tienes que aprender a esperar en el Señor, no precipitarte. Pero por otra parte, partimos de la base de que nunca la persona que quiere servir al Señor, y por consiguiente al Señor en su obra, nunca va a agradar a todo el mundo. Y tienes que tener bien claro esto, porque no todo el mundo va a entender tu deseo de servir a Dios. A veces incluso familiares, personas cercanas a ti, van a tratar incluso hasta de desanimarte, decirte, pero ¿qué? Déjate de servir al Señor y estudia una carrera, saca unos estudios, dedícate a otra cosa. Eso de servir al Señor como que muchos no lo entienden. Y eso tienes que saber llevarlo, porque habrá muchas personas que se van incluso a oponer a tu deseo de querer servir al Señor. Y por otra parte, nunca vas a agradar a todo el mundo. Habrá algunas personas que dirán gloria a Dios por lo que estás haciendo y serán bendecidas, pero tal vez encontrarás a personas que te harán la guerra e intentarán desanimarte e intentarán quitar de tu corazón cualquier deseo de agradar y de servir al Señor. Es todo un proceso, lleva años. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Josué. ¿Qué hizo Josué durante 40 años? Servir a Moisés, aprender todo lo que pudo de Moisés. Claro, tuvo un grandioso maestro. Y cuando llegó su momento, a los 80 años, es cuando el Señor lo llama y le dice, ahora levántate y lleva a mi pueblo a la tierra prometida. Servir al Señor es adaptarnos, amoldarnos a un estilo de vida muchas veces contrario al que hemos llevado. Servir al Señor significa acatar su voluntad, nos guste o no, porque al final siempre vamos a llegar a la conclusión de que lo más hermoso y lo más precioso en esta vida es hacer la voluntad de Dios, aunque a veces al principio no la entiendas o no estés totalmente de acuerdo con ella. Y servir al Señor, sobre todas las cosas, es una vida de renuncia a uno mismo. Y cuando uno quiere servir al Señor, uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse por amor a Dios, por amor a la obra y por amor a los demás. Y hay mucha gente que no quiere sacrificarse por nadie. Por lo tanto, servir al Señor es, si el Señor te lleva a lo mejor a otro país, a otro continente, a otra cultura, es tener la capacidad de adaptación. Y si no la tienes, pedirle al Señor que te la dé. Ser capaz de comer todo lo que te pongan, adaptarte a la cultura, a la idiosincrasia, al estilo de vida tal vez diferente al que tú has tenido toda tu vida, ¿verdad? Me llama mucho la atención, y lo digo esto con todo respeto, personas que han venido a España, digamos, a servir al Señor, de misioneros, y llevan toda la vida, viviendo en este país, y digo este país porque es el que me toca a mí más de cerca, y todavía no se han terminado de adaptar a la cultura de este país.
Muchas veces critican, muchas veces cuestionan el carácter del español, cómo comen, cómo son gritones, cómo tienen una forma de ser diferente a la que tienen en su país. Y cuando una persona quiere servir al Señor, lo primero que tiene que hacer es adaptarse al lugar a donde va. Si vas, por ejemplo, de misionero a África, no vas a pretender que la gente viva como tú, que eres norteamericano, argentino, chileno, boliviano o de cualquier otro país. Tendrás que adaptarte a la cultura de los africanos, comer como ellos comen, vivir como ellos viven, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y hay gente que ni siquiera son capaces de probar otras comidas diferentes a las suyas, porque todos permítame la expresión, les da asco, son tremendamente escrupulosos. Y cuando una persona quiere servir al Señor, incluso como misionero en otras culturas, pues hijo, lo primero que tienes que hacer es aprender a comer de todo, a dormir en cualquier parte, adaptarte a cualquier cosa que te venga, porque servir al Señor no es pegarte la gran vida como si fueras un marajá, como si fueras un rey, sino es servir a los demás, ponerte al nivel de los demás y renunciar muchas veces a ti mismo por amor a Dios y por amor al prójimo. Así que los que quieren servir al Señor, bajen de la nube y plantéense el hecho de que es una vida de renuncia constante y permanente. Y hay gente que es muy señorita, hay gente que es muy cómoda, hay gente que no quiere renunciar a nada. He conocido misioneros que querían vivir en Europa, o en España, o en Canarias, como vivían en su país, ¿verdad? Y el éxito, si me permiten la palabra, está en adaptarse a la cultura, al país al que vas y no pretender que ese país se adapte a ti. Y si no estás dispuesto a aprender, a moldarte, a sacrificarte y a cambiar, pues te quedas en tu casa, que allí es donde deberías haber estado siempre, porque servir al Señor, repito, es un privilegio, es una gran responsabilidad, pero también es una vida de constante aprendizaje. Y por eso servir al Señor no es fácil, pero repito, es lo más hermoso y lo más maravilloso a lo cual se puede dedicar un ser humano en esta vida. Bueno, y si me permiten, vamos a pasar ya directamente a responder a algunas preguntas que hemos estado recibiendo últimamente. Desde Baja California, México, una hermana llamada Gloria me recuerda que en una de las predicaciones llamada o titulada Misterios de la Creación, yo dije que la palabra costilla no aparece en el texto de Génesis capítulo 2. Dice, yo he leído y leído Génesis capítulo 2, todo lo relacionado con la creación, tanto del hombre como de la mujer, y la palabra costilla aparece. Y claro, va a aparecer, porque usted está leyendo la Biblia en castellano, no la está leyendo en hebreo. En hebreo, cuando se habla de la creación de Eva, se hace referencia a un corte, a una separación que se produce. Es como que Dios cortara por la mitad a Adán y le extrajera su parte femenina, pero en sí no habla de costilla. Algunos han opinado, algunos han dicho que es como si vivieran de espalda el uno con el otro y el Señor lo que hizo fue pegar un corte y separarlo. Cuando Adán vio a Eva dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, pero realmente la palabra costilla no aparece. Así es que no la busque en la Reina Valera ni en cualquier otra versión de la Biblia en español, en castellano, porque lógicamente va a seguir encontrando la palabra costilla. Me refería al texto original en hebreo. Claro, si no se sabe leer el texto original en hebreo, pues lógicamente le va a resultar muy complicado entender cómo el Señor creó a Eva en aquel momento. Por otra parte, Mari, una hermana llamada así, pregunta qué significa eso de repartir despojos. Cuando se ganaba una guerra, cuando se enfrentaban dos ejércitos y uno vencía al otro, llegaba el momento de repartir el botín, de repartir lo que había sobrado, de repartir la riqueza del otro ejército derrotado. Eso es lo que significa. Es decir, nos enfrentamos dos ejércitos, uno cae en el campo de batalla, uno es derrotado, los demás huyen, y los vencedores iban y le despojaban al enemigo de todas sus riquezas, de sus tesoros, de las cosas de valor. Y después se repartía a los soldados, a los capitanes, al ejército, según lo que hubieran obtenido. Eso era lo que significaba repartir el botín o repartir los despojos,
repartir, digamos, la recompensa entre la tropa. Una hermana desde Alicante, curiosamente, qué lindo, una hermana desde aquí, desde España, Heriberta, pregunta qué significado tiene lo que se nos está diciendo en Ezequiel capítulo 13, del versículo 18 al 20. Bueno, busquemos en la Biblia, queridos hermanos, este pasaje, vamos a ver qué podemos responderle a nuestra hermana de Alicante. El capítulo 13 del profeta Ezequiel, en la parte de arriba, se titula Condenación de los falsos profetas. Es decir, ya nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Aunque esto no forma parte del pasaje, pero el título a veces nos orienta un poco acerca de lo que vamos a encontrar en la lectura. Se va a hablar en contra de los falsos profetas y como usted dice desde el versículo 18 en adelante, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, el Eterno: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada, por puñados de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Versículo 20 dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Bueno, en el mundo del ocultismo, de la brujería, de la santería, totalmente prohibido por la palabra de Dios, aunque algunos digan que es la magia blanca, que ellos son buenos y que hacen favores a la gente, rotundamente falso. No hay magia negra, ni blanca, ni amarilla, ni colorada. La magia es magia y está totalmente prohibida en la palabra de Dios. Ir a santeros, astrólogos, magos, adivinos, consultar el horóscopo, las cartas del tarot, etcétera, etcétera. Todo eso está totalmente prohibido en la palabra de Dios. Ahora bien, las técnicas, los sistemas, las formas como atrapan a la gente son variopintas. Hay de todas las maneras y de todas las formas. Parece que en aquellos tiempos había personas que hacían una serie de rituales que tenía que ver con esto que Ezequiel menciona de vendas mágicas, trapos. Eran como una especie de amuletos, una especie de cebo, ¿verdad? Para atrapar, para seducir, para hacerle daño a la gente. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, en su ceguera espiritual, pues entraba en todo ese juego y se dejaba atrapar. Eran cazadoras de almas, personas que se dedicaban a hacer daño con sus artes mágicas. Dicho sea de paso, nosotros los cristianos, los que andamos en orden, en obediencia y en santidad delante de nuestro Dios, no tenemos que tener ningún temor a esta gente que se dedica, entre comillas, a hacer el bien o a hacer incluso el mal, porque nosotros estamos protegidos 24 horas al día y ellos lo saben, que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Así que no hay trabajo de santería, de brujería o de hechicería que surta efecto en la vida de un cristiano que anda en orden, en obediencia y en santidad delante del Señor. Y repito esto porque hay muchos que van de cristianos, pero no viven ni se comportan como cristianos. Entonces, lógicamente, son vulnerables a los ataques del enemigo. La Biblia nos enseña que tenemos que estar firmes, constantes en el Señor, viviendo en orden, en sintonía con Él, para que el maligno, todo lo que haga, y cada uno sabrá, pues no nos perjudique de ninguna manera. Estos versículos de Ezequiel capítulo 13, pues nos hablan acerca de los sistemas, de las formas que tenían aquellas personas supuestamente buenas de atrapar las almas, de hacerle daño al pueblo de Dios en aquella época. Supongo que no es necesario decir, pero lo voy a hacer, que un cristiano verdadero primero no tiene que tener ningún temor de estas cosas. No tiene que consultar ni al horóscopo, ni al tarot, ni a nada por el estilo. Porque nosotros tenemos a nuestro Dios,
que nos habla claramente en su palabra, y a mí me da exactamente igual lo que diga el astrólogo de turno, lo que diga el horóscopo, a mí eso no me interesa. Todo eso son mentiras de Satanás, que las reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor nos ha prometido cuidarnos y el maligno no tocarnos. Así que eso de que hay que ir a, como por ahí se puso de moda en su época, no porque yo haya participado de eso, sino porque me lo contaban víctimas que salían de esas reuniones llamadas los encuentros, donde iban a los cristianos, no sé qué tipo de cristianos serían, a echarle fuera a los demonios. Pues la verdad es que no sé qué evangelio creen o practican las personas que tienen que echarle los demonios a los cristianos. Porque en la Biblia nos enseña clarísimamente que en los demonios no habita, que en los cristianos no mora los demonios, no habitan los espíritus malignos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero un templo que no se comparte, mitad para el demonio y mitad para el Señor. Somos el templo 100% del Espíritu Santo. Y el maligno no nos puede tocar. Es lo que dice la Biblia. Ahora, cada uno que crea y opine lo que crea conveniente. Pero yo enseño Biblia y lo puedo demostrar. El maligno no nos puede tocar. Ahora, que lo intenten, que el maligno lance dardos de fuego contra nosotros. Sí, ya lo dice la Biblia. Pero para eso tenemos la armadura. Y parte de esa armadura es el escudo de la fe, con el que podemos repeler, neutralizar todo dardo de fuego del maligno. Por lo tanto, miedo ninguno, porque el Señor está con nosotros, el diablo lo sabe y lo reconoce, porque en el mundo espiritual, en esa jerarquía, ¿verdad?, en ese mundo real, se reconoce quién es y quién no es de Dios, quién tiene y quién no tiene esa autoridad en Dios, y por lo tanto, estas cosas que se mencionan aquí eran las formas, las maneras, los sistemas que utilizaban en aquellos tiempos estas personas que se dedicaban a esas artes, por llamarla de alguna manera, para atrapar almas. Satanás daría lo que fuera por derrotarnos, por vencernos, pero vamos a mantenernos firmes en los caminos del Señor, no darle lugar a vanidades ni a tonterías, a no estar flirteando con el pecado ni perder el tiempo, y de esa manera vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa, tranquilos, con paz, con seguridad, siempre en el nombre del Señor. Sé que hay países donde la brujería está al orden del día. Sé que incluso hay gobernantes que han tomado parte de esas prácticas, pero eso a nosotros no nos afecta lo más mínimo, porque la Iglesia tiene una promesa, que es que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la Iglesia. El maligno va de derrota en derrota, nosotros de victoria en victoria. El diablo, Satanás, va de fracaso en fracaso, nosotros de triunfo en triunfo. Y así podríamos enumerar la gran diferencia que existe entre el maligno y sus seguidores y entre el Señor y sus hijos, que somos nosotros. Pasamos a responder a otra pregunta. Decirles que hay algunas preguntas que he recibido, por ejemplo, una de Manuel, que viene de Argentina, que él ha leído en Primera de Reyes 14:10 y tiene unas dudas, ¿verdad? Bueno, permítame decirle, Manuel, que la próxima semana estaré ya por mi casa en Canarias, y esta pregunta no se la voy a responder hoy, porque tengo que estudiarla bien para no responder de cualquier manera, ¿eh? Así que no me he olvidado de su pregunta, Emanuel, de Argentina, ni muchísimo menos, ¿vale? ¿Cuáles son los misterios del reino? Bueno, los misterios del reino de Dios ya los explicó el Señor Jesucristo. No hay cosas ocultas que el Señor no nos explicó. Todo lo que tenemos que saber ya está revelado en la palabra. Y todo lo que no tenemos que saber no está en la palabra. Así de fácil, así de prácticos. He visto a cristianos que se preocupan por lo que no dice la Biblia en vez de ocuparse de lo que sí enseña y dice la Biblia. Habrá vida en otros planetas, ¿y qué pasa con esto y qué pasa con aquello? Si la Biblia no lo relata, si la Biblia no lo cuenta, ya está. Dios guardó silencio sobre ese tema. Vamos a ocuparnos en lo que sí tenemos que saber y conocer, y por lo tanto lo que no dice la Biblia, pues queda
en el secreto de Dios. Ahora, en cuanto a lo que usted pregunta, los misterios del reino, bueno, lea el contexto y se va a dar cuenta de que tanto el apóstol Pablo como los discípulos y el mismo Señor Jesucristo nos revelaron esos misterios, esos secretos que se mantuvieron ocultos durante siglos, durante décadas, hasta que llegó la revelación, la aparición del verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo, no otros falsos Mesías que aparecieron antes y después de Cristo, ¿verdad? Algunos de origen judío. Por lo tanto, todos los misterios referentes al reino están revelados en su palabra. Y repito, y lo que no dice la palabra, no se preocupen, ocúpense más bien de lo que sí enseñó el Señor, que con eso creo que tenemos suficiente. ¿Por qué no está el libro de Enoc en la Biblia? ¿Por qué el Señor no dice nada de tal tema en la Biblia? Pues porque no lo quiso decir y punto. La Biblia está completa, a la Biblia no le falta nada, tampoco le sobra, ¿vale? La Biblia está completa. Por lo tanto, lo que tenemos que saber, léalo, estúdielo y si puede, llévelo a la práctica con la ayuda del Señor. Sigo adelante con otra pregunta que viene desde los Estados Unidos de una hermana llamada Isabel. Habla acerca de la humanidad y de la divinidad de Jesús, que está perfectamente aclarada y bien definida en la carta a los Hebreos. Se habla de la humanidad del Mesías y se habla de la divinidad del Mesías. Hay que saber diferenciar cuándo está haciendo referencia el autor de la carta a los Hebreos a su divinidad y cuándo está haciendo referencia el autor de dicha carta a su humanidad. Cuando dice que él es superior a los ángeles o poco menor que los ángeles, usted tiene que saber encajar a qué parte de la naturaleza del Señor se está refiriendo el autor, si a su parte humana, si a su parte divina, porque dicho sea de paso, fue la única persona que cohabitaban al mismo tiempo su naturaleza humana y su naturaleza divina. Era Dios vestido de hombre, pero jamás perdió sus atributos, su poder, su autoridad, ni muchísimo menos, sino que se vistió de hombre, se humanó, se encarnó para poder alcanzar al hombre en la condición de hombre, siendo tentado en todo, pero sin ceder ni caer en ninguna tentación, viviendo las miserias humanas como el calor, el frío, el hambre, el cansancio, el agotamiento, etcétera, etcétera, pero sin perder jamás su capacidad, su poder, su gloria, sus atributos, sino simplemente velado por un tiempo hasta que se cumplieran las profecías relacionadas con su primera venida, con su aparición, ¿verdad? Después, cuando Él venga por segunda vez, le veremos en todo su esplendor y en toda su gloria. No les quepa la menor duda. Hasta el punto que dice la Biblia que todo ojo le verá, cosa que no ocurrió en su primera venida. Los que estaban en Roma, en Capadocia, en Bitinia, en Troas, no veían al Señor Jesucristo constante y permanentemente. Pero cuando venga en su segunda venida, toda persona sabrá que ha venido el Mesías. Toda rodilla se doblará, de los creyentes y de los inconversos, de los ateos, de los que blasfemaron su nombre. Todos se doblarán y se postrarán ante Él, quieran o no lo harán. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, la máxima autoridad, para gloria de Dios Padre. Son promesas futuras, pero promesas que las vamos a ver cumplidas, porque la palabra de Dios es veraz y todo lo que promete, el Señor lo cumple. Los hombres no, ya lo sabemos. Pero todo lo que Dios promete en su palabra, el Señor siempre lo va a cumplir. En su momento, Dios no tiene prisas. Dios sabe cuándo, dónde y cómo cumplir su palabra y sus promesas en nuestra vida. Una hermana llamada Mónica, no me dicen de dónde, pero bueno, da igual, me pregunta qué opino yo sobre la Biblia cronológica. La he visto. No la uso, no uso la Biblia cronológica. Bueno, me imagino que algunos dirán, ¿qué es eso de la Biblia cronológica? Hay que aclarar que la Biblia, tal y como la tenemos nosotros, no está en orden cronológico, ¿sí? Pero alguien elaboró una Biblia según la cronología de los tiempos. Pero ¿saben qué? Cuando llevamos ya tantos años leyendo la palabra de Dios, ya sabemos encajar, ya sabemos si primero fueron los reyes o los jueces,
Ya sabemos si Israel estuvo primeramente en Egipto o estuvo todas las tribus en la tierra prometida y luego fueron llevadas al cautiverio. ¿Qué fue primero, la esclavitud o el cautiverio? Después de un tiempo leyendo y escudriñando las Sagradas Escrituras, sabemos perfectamente poner cada cosa en su sitio. Por lo menos es lo que yo les recomiendo a todos, que sepan quién fue primero, si fue Abraham, Moisés, Daniel, Moisés. Y por lo tanto no uso la Biblia cronológica, no tengo una opinión demasiado, digamos, extensa sobre este tema. La he visto, la he tenido en mis manos, pero no la uso, ni siquiera la tengo en mi estantería. Tengo otras Biblias, pero no uso la Biblia cronológica. Creo que en cierto sentido dificulta mucho el ir, por ejemplo, a un culto con la Biblia cronológica. Creo que más bien sería para usarla a título personal en casa, pero les aseguro que después de un tiempo, si son fieles estudiando la palabra de Dios, no van a necesitar usar la Biblia cronológica porque van a saber perfectamente encajar cada situación, cada personaje en su sitio y en su momento. Bien, pasamos adelante y hay una hermana, por el nombre tiene que ser una hermana, Adoración. Dice, en la Biblia se utiliza el término para siempre, perpetuo, eterno, hasta el día de hoy. Dice, y no veo concordancia con la realidad o con su cumplimiento. ¿Me podría ayudar a entender lo que significa o pretende ilustrar esas palabras? Por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿se refiere a situaciones o lugares que se mantienen igual? Bueno, vamos a ver, cuando se escribió el relato que dice o concluye diciendo hasta el día de hoy, quiere decir que en ese momento, cuando se estaba relatando ese acontecimiento, lo que había sucedido se mantenía así. Lógicamente, desde que se escribió ese texto, esos pasajes, hasta el día de hoy, lógicamente las cosas han cambiado. Pero es como si yo dijera, hermanos, hasta el día de hoy tenemos el virus entre nosotros. Dentro de 100 años, si alguien va a seguir haciendo el pastor online, que no lo sé, tal vez no podrá decir hasta el día de hoy, pero yo sí lo digo, porque doy fe de que hasta este momento el COVID, este virus, todavía sigue dando vueltas por el mundo. Entonces, cuando alguien hacía algo en la Biblia y alguien lo relataba tiempo más tarde, daba fe y decía, pues hasta este momento eso ha sido así, ¿verdad? Es curioso que cuando fui en una de mis visitas a Israel, visité la ciudad de Jericó. Y los pozos por los que oró Eliseo, ¿se acuerdan que le dijeron la tierra es buena pero el agua es mala? Y él salió y oró por los pozos y dice que bebían de ese agua hasta el día de hoy. De esos pozos, de ese agua, se sigue bebiendo hasta el día de hoy en esa ciudad de Jericó. Pero no todas las cosas que se dijeron en la Biblia o se escribieron hasta el día de hoy permanecen así intactas hasta el día de hoy, sino era hasta el momento que se relataron, hasta el momento que se registraron en la Biblia. Y desde ese momento hasta hoy en día, pues imagínense lo que ha pasado. Ahora usted me cita, hermana Adoración, el pasaje de Éxodo capítulo 12, versículo 14, que dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne al Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y dice usted, si lo tomamos de manera literal, ¿se debería obedecer aún en este tiempo? Usted no. Usted como cristiana no tiene que obedecer esto porque ese fue un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Y perdóneme, yo creo que usted no es judía ni forma parte del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, sigue celebrando sus fiestas bíblicas. La fiesta de la Pascua, que es muy bonita celebrarla, y más cuando uno conoce al Señor y sabe a lo que apunta esa fiesta, porque era una fiesta con una connotación profética tremenda, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, como muchos la conocen, y también la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. El pueblo de Israel y nuestros hermanos en Cristo en Israel, pues siguen celebrando esas fiestas. ¿Por qué? Porque ellos recibieron como mandamiento perpetuo, como estatuto perpetuo, mejor dicho, que siguieran celebrando esas fiestas, lo cual no hay nada malo.
pero fueron estatutos perpetuos para el pueblo de Israel, no para toda la cristiandad a lo largo de la historia. Así es que cuando usted dice, será estatuto perpetuo y lo celebraréis, pues que lo sigan celebrando, porque para eso el Señor se lo mandó a ellos que lo hicieran. Si lo tomamos de forma literal, dice usted, ¿deberíamos de obedecer en este tiempo? Repito, usted no. Solicito orientación, pastor. Bueno, pues espero que le haya orientado lo mejor posible, porque hay algunos cristianos que dicen, bueno, entonces también nosotros tenemos que celebrar las fiestas de la Biblia. Vamos a ver, si usted quiere celebrarlas, si usted en su casa quiere celebrar la Pascua, primeramente tendrá que informarse cómo se celebra la fiesta de la Pascua. Si usted quiere celebrar la fiesta de Shavuot o Pentecostés, pues tendrá que informarse y saber cómo se celebra esa fiesta en familia. Y si quiere celebrar la fiesta de los tabernáculos, que no es ningún pecado el querer celebrarla, pues tendrá que saber cómo se celebra, cómo se come, cómo se viste, cómo se mueve, cómo se canta, etcétera, etcétera, para celebrarla según lo establecido. Pero, lamentablemente, hay muchos cristianos que quieren mezclar, como dicen por estas tierras gallegas, las fabas con los grelos. Mezclar cosas que no se pueden mezclar, ¿verdad? Por lo tanto, seamos coherentes. Si usted es cristiano, seguidor de Cristo, usted no tiene obligación de vivir según la ley de Moisés. Yo sé que para algunos esto les puede chocar. Si usted es judío y además es cristiano y vive además en Israel, pues yo veo muy lógico que usted celebre las fiestas en su país, en su tierra, porque al fin y al cabo forman parte de su cultura, de su historia, de su idiosincrasia, y es muy bonito, además, repito, celebrarlo con la connotación de saber a qué me refiero cuando estoy celebrando la Pascua, cuando dice la Biblia que nuestra Pascua es Cristo, ¿verdad? Así es que no hay ningún problema en celebrar esas fiestas, pero no tenemos la obligación de cumplirlas nosotros los cristianos. Ahora, repito, si alguien las quiere celebrar, adelante, no hay ningún problema. Y finalmente hay una hermana que pregunta acerca del tema de la resurrección primera, la resurrección segunda, cuándo se va a llevar a cabo una, cuándo se va a llevar a cabo otra. Siempre digo lo mismo cuando tocamos temas escatológicos. Miren, antes del confinamiento el año pasado, yo estuve dando y se grabaron unas clases de escatología. Están todas en nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, para que las puedan ver en cualquier momento. Vean, tomen nota, escuchen. Todas esas clases se plasmaron en un libro llamado Escatología, que se puede comprar por Amazon. Y cuando usted vea, estudie el material, lea los textos bíblicos, usted va a saber cuándo y quiénes forman parte de la primera resurrección, de la segunda resurrección, del rapto, de la bestia, etcétera, etcétera. Y quiero concluir en esta tarde diciendo varias cosas en cuanto a lo que se está diciendo por ahí, por algunos sectores cristianos, evangélicos, acerca del peligro de dejarnos marcar con la marca de la bestia en este tiempo. Esto lo que a mí me demuestra es el poco o nulo conocimiento bíblico que tienen algunos cristianos, aunque lleven toda la vida en la iglesia o en el evangelio. Eso no significa a priori nada, porque hay creyentes que llevan menos tiempo que algunos que llevan toda la vida y saben más de la Biblia y tienen más sentido común que muchos que llevan toda la vida en la iglesia, que parece que saben de todo y al final no saben de nada. La marca de la bestia no es para este tiempo presente. Si ustedes leyeran la Biblia, los que hacen esos comentarios, sabríais perfectamente que efectivamente va a haber una marca por parte de la bestia, y digo que la bestia es el anticristo, ¿vale? Personaje que aún no se ha dado a conocer. ¿Quién es el anticristo hoy en día? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Aún no se ha manifestado. No se ha dado a conocer. Que esté con vida, probablemente. Pero todavía nadie puede decir, este señor, este político es el anticristo. Por lo tanto, si todavía no se ha manifestado y dado a conocer el anticristo, ¿cómo nos van a estar marcando a los seres humanos con la famosa vacuna? Si el anticristo es el que ordena
durante su periodo a marcar a la gente. Por lo tanto, no seamos absurdos ni digamos tonterías diciéndoles o asustando a la gente que si se vacunan le van a poner la marca de la bestia. Porque quiero decirles que nosotros los cristianos ya estamos sellados, ya estamos marcados y bien marcados por nuestro Dios. Así que este no es el tiempo para marcar a la gente con la bestia. Número 2, que yo sepa, la vacuna la están poniendo en el brazo o se la están inyectando a alguna persona en la cabeza. ¿Usted ha visto que están poniendo la vacuna en la cabeza, en la frente de alguna persona? ¿Verdad que no? Pues la marca de la bestia se pondrá en la frente y en la mano a la gente. Y la vacuna, que yo sepa, la están poniendo en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, aquí a lo alto del hombro, pero ni en la frente ni en la mano de nadie. Segundo dato. Así es que ni el anticristo se ha manifestado, no es el tiempo, ni esta vacuna tiene que ver absolutamente nada que ver con la bestia. Y además, alguien puede decir, sí, pero ¿no será que la palabra o el nombre COVID es 666 a lo mejor en hebreo? Bueno, ¿saben qué? Yo se lo voy a explicar. La palabra COVID en hebreo se escribe con la letra Kof, con la letra Vav, con la letra Bet y con la letra Yod. Valor numérico de la letra Kof, 100. Valor numérico de la letra Vav, 6, perdón. Valor numérico de la letra Bet, 2. Valor numérico de la letra Yod, 10. No aparece el 666 por ninguna parte. Es decir, que ni el nombre, ni el momento, ni el lugar donde vacunan, que es el hombro y no la mano ni la frente, coincide. Por lo tanto, no estemos asustando a la gente, ni metiéndole miedo a los santos, a los hijos de Dios, porque es lo peor que podemos hacer. Así es que el que quiere aprender, tendrá la oportunidad de aprender. Y el que quiere ignorar, que siga ignorando todavía. No me den clases de hebreo diciéndome que COVID en hebreo significa 666, porque hasta ahí podríamos llegar. No tiene absolutamente nada que ver la palabra COVID con lo que algunos en su ignorancia están diciendo. Y termino diciendo, más Biblia y menos Internet. Más Biblia y menos televisión. Más Biblia y palabra de Dios y menos ciencia ficción y desvaríos que lo que hacen es asustar al pueblo de Dios, cuando nosotros los cristianos en este tiempo tenemos que demostrarle al mundo que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No hay posibilidad de explicar con palabras la enorme, la inmensa y maravillosa paz que tenemos en nuestros corazones. Porque ¿saben qué paz es la que yo tengo en este momento? ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la paz que tiene el creyente hoy en día? Le voy a decir unas palabras. Jesús dijo, mi paz os doy. No es la paz del mundo, es la paz de Cristo, la que guardará nuestros corazones y pensamientos siempre. Esa paz de Cristo es la que hoy tú y yo tenemos que tener y tenemos que decirle al mundo que ellos sí tienen pánico, ellos sí tienen miedo, porque no tienen a un Dios poderoso que los cuida y los protege como el que nosotros tenemos. Ellos claman a dioses de palo, de madera, de oro, de piedra, que tienen que llevarlos de un lugar a otro, porque no oyen, no ven, no caminan, no sienten, no hacen nada. Pero nosotros tenemos un Dios que nos ve, que nos oye, que nos cuida, que nos conoce, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, en medio de esta pandemia mundial, nosotros podemos estar seguros y tranquilos. Acabo de hablar hace un instante con una hermana que trabaja en un hospital, nuestra hermana Loli, la esposa del pastor Marcos de nuestra iglesia en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Trabaja en primera línea con gente contagiada y Dios la ha cuidado y protegido de una manera sobrenatural. En nuestras congregaciones Dios nos ha protegido. Y si cayéramos enfermos, si el Señor permitiera que cayéramos enfermos, no tendríamos temor ninguno,
porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es decir, lo que trato de decir es que pase lo que pase, venga lo que venga y digan lo que digan, nosotros tenemos la paz de Cristo, la protección de Cristo, la presencia de Cristo en nuestros corazones y vamos a estar tranquilos y vivir en paz y no asustar a la gente con mentiras ni con manipulaciones. Así que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Vamos a meternos en las palabras de Dios, a escudriñarla y vamos a decirle a la gente más Biblia y menos Internet. Más tiempo con Dios y ya vas a ver cómo tus complejos, tus traumas, tus miedos, tu lloriqueo, tus preocupaciones van a desaparecer porque un minuto en la presencia del Señor cambia una vida. ¿No será que algunos tienen tanto miedo y viven tan asustados porque no saben lo que es estar quietos en la presencia del Señor? ¿Será que le hace falta más consagración, más oración, más tiempo a solas al pueblo de Dios con el Señor? Probablemente, y creo que sí. Pues por lo tanto, vamos a poner en práctica lo aprendido y vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu paz sobrenatural en nuestras vidas, que nos guarda de noche y de día permanentemente. No le tenemos miedo al hombre, ni a la muerte, ni a la vida, ni a la enfermedad, ni a nada, ni a nadie, porque tú moras en nuestros corazones y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias porque tu poder, tu autoridad, tu paz, tu bendición mora en nuestros corazones y podemos vivir tranquilos y seguros porque tú has prometido estar con nosotros cada día. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido disfrutar. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar conectados. Guárdanos como hasta el día de hoy y sigue usando nuestra vida para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Intentaré poco a poco leer todos los comentarios que han ido escribiendo. Son muchísimos, así que me llevará algunas horas leerlos. Dios les bendiga. Les saludo con el amor del Señor y seguimos adelante, agarrados a Él y a su palabra. Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos.